Buenas tardes, alumnos y alumnas. En la clase del día de hoy vamos a abordar el tema de los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales. La clase pasada ya habíamos visto algunas características del bando conservador y del bando liberal, que van a ser los dos principales grupos que van a surgir durante el periodo de república con ideas, ¿cierto?, totalmente contrarias en relación a cómo creían que se debía organizar y gobernar nuestro país. Entonces, para recordar un poco lo de la clase anterior, mencionar que a pesar de las diferentes constituciones o ensayos constitucionales, ¿cierto?, que se van a redactar con la intención de poder organizar adecuadamente el país, estos ensayos no lograron cumplir su propósito, ¿ya? Y además, los liberales y los conservadores seguían sin ponerse de acuerdo entre ellos. En el año 1829, las discusiones entre liberales y conservadores van a llegar a tal punto que ambos grupos se van a enfrentar en una guerra civil, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, una guerra civil es cuando se enfrentan en una guerra personas que son de un mismo país. En este caso, el grupo de los liberales y el grupo de los conservadores. Y se van a enfrentar en la denominada batalla de Lircay, donde el bando conservador va a ser finalmente el vencedor. Y con esta victoria, el bando conservador va a asumir el gobierno del país. A continuación, ya podemos ver aquí los diferentes presidentes que pertenecían al bando conservador y que gobernaron nuestro país durante el periodo, ¿cierto?, en el cual los conservadores se hicieron cargo. Bueno, estos gobiernos se caracterizaron porque el presidente de la República, tal como sostenía Diego Portales, representaba una figura de mucha autoridad, ¿ya? Lo importante de esto es que ya en este periodo se logró solucionar el tema del desorden y falta de organización y se pudo conseguir que nuestro país empezara a funcionar de mejor manera en el aspecto político, económico, etc. Las ideas que tuvieron los conservadores sobre cómo se debía organizar el país las dejaron por escrito en una constitución que ellos van a crear en el año 1833. Entonces, en esta constitución aparecen todas las ideas, vuelvo a insistir, que tenían los conservadores sobre cómo debía, ¿cierto?, gobernarse y organizarse nuestro país. Y entre estas ideas podemos destacar los siguientes elementos. Primero, establecieron el tipo de gobierno que debía tener nuestro país. En este caso, una república. Esto quiere decir que en Chile ya el poder está dividido, existen diferentes autoridades con diferentes funciones. En nuestro país existen 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que además las personas son las que eligen a sus autoridades, ¿ya? Segundo punto, establecen que la religión oficial es la católica. Recordar que los conservadores eran muy apegados a la iglesia y para ellos la opinión de la iglesia era sumamente importante.
Pero aquí ellos definen que la religión oficial va a ser solo la católica. Por lo tanto, si una persona era de otra religión, no podía manifestar su religión públicamente, ni reunirse, ni nada de eso. Tercer punto, el poder ejecutivo. Si bien mencionamos que existen 3 poderes del Estado, los conservadores creían que el poder ejecutivo debía tener más poder y más atribuciones que los otros 2. En este caso, el presidente, que es la autoridad que representa este poder ejecutivo. Entonces, el presidente tenía un montón de funciones. Estaba a cargo del gobierno, a cargo del orden, tenía poder sobre las autoridades, dirigía las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército y la marina. Hacía muchísimas cosas y controlaba casi todos los aspectos que tenían que ver con el funcionamiento del país. ¿Ya? Y finalmente el tema del derecho a voto. Las personas podían votar, pero el grupo de personas que podía votar era bastante reducido debido a los requisitos que se debían cumplir para poder votar, que son los que podemos ver ahí. Por ejemplo, importante, en esta época las mujeres no podían votar, solamente votaban los hombres, tenían que saber leer y escribir, tener una profesión o tener propiedades, y la edad para poder votar variaba según si la persona era casada o soltera. Posteriormente, se va a terminar el periodo de gobierno de los conservadores y ahora el control del país lo van a asumir los liberales, que recordemos tenían ideas sumamente diferentes a los conservadores. Y acá, nuevamente cierto, podemos ver imágenes de los presidentes que gobernaron durante el periodo liberal. Bien. Estos gobiernos entonces se caracterizaron por proponer diferentes cambios que tenían 2 propósitos fundamentales: aumentar la libertad de las personas y disminuir el poder del presidente. Recordar que los conservadores habían dado demasiado poder al presidente, el presidente podía hacer prácticamente todo y los liberales no estaban de acuerdo con eso. Ellos creían que los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, debían tener el mismo grado de poder y atribuciones similares. No podía ser que en este caso el presidente tuviera más poder que el resto. Y trataron, por lo tanto, de modificar esta situación y, cierto, adecuarla a lo que ellos creían que era lo correcto. Por lo tanto, dentro de las cosas importantes que van a hacer son reformas a la Constitución de 1833. Recordar que esta Constitución la crearon, cierto, los conservadores. Entonces ellos van a hacer algunos cambios o modificaciones a esta Constitución. Por ejemplo, van a eliminar la reelección del presidente. ¿Qué significa esto? Que si el periodo presidencial duraba 5 años, las personas tenían la opción de volver a elegir nuevamente al mismo presidente. O sea, yo termino mi periodo de 5 años y me puedo volver a postular nuevamente a ese cargo. Eso los liberales lo eliminaron, porque la idea no era que el presidente estuviera, entre comillas, para siempre en su cargo. Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas. Libertad de reunión. O sea, van a preocuparse de que la gente pueda reunirse sin tantas restricciones. También otro punto que voy a mencionar es el requisito de renta. Las personas antes, para poder votar, uno de los requisitos que debían cumplir era tener propiedades o tener dinero en este caso. Ellos van a eliminar ese requisito para que de esa manera el número de personas que podía votar fuera mayor y más personas pudieran participar de las elecciones.
El principal cambio o aporte que van a realizar los liberales tiene que ver con este punto, la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Recordar que los conservadores eran muy apegados a la Iglesia, pero los liberales no. Los liberales creían que la Iglesia no tenía por qué intervenir en los asuntos de gobierno y ellos quisieron dejar a la Iglesia totalmente aparte de todo lo que tuviera relación con el gobierno del país. Es como decir, ustedes que son la Iglesia, preocúpense del tema religioso y nosotros nos vamos a preocupar de gobernar el país. Para ello, como dice aquí, aprobaron un conjunto de leyes que convirtieron a Chile en un estado laico. Estado laico quiere decir que es un estado donde las personas son independientes de la influencia de cualquier religión. O sea, la religión no interviene en las decisiones que se tomen a nivel político. Eso quiere decir que Chile se convierte en un estado laico. Y por eso a estas leyes que ellos van a realizar se les va a conocer como leyes laicas. Y son las que vamos a ver a continuación. Bueno, las leyes laicas son 3. Primero, la ley de cementerios. Permitió que independiente de su religión, las personas podían ser enterradas en los cementerios del Estado. O sea, antes, si tú no eras católico y si tu familia no era católica, tú no podías enterrar a tus familiares fallecidos en el cementerio. El Estado no te lo permitía, simplemente por no ser de religión católica. Y ahí las personas tenían que, entre comillas, arreglárselas para ver dónde iban a enterrar a la gente. Con esta ley, como dice ahí, se permite que cualquier persona, aquí ya no va a importar la religión, pueda enterrar a sus muertos en los cementerios públicos. Ley de registro civil. El registro civil, que hoy en día es una institución muy importante, donde las personas realizan diferentes trámites, ¿cierto? Como sacar el carnet, casarse, ir a sacar diferentes tipos de certificados, etc. Hasta este entonces no existía. Los liberales van a ser los que van a crear el registro civil y lo van a crear con el propósito de que sea esta institución la que se encargue de registrar las personas que nacen, las personas que mueren, los matrimonios, porque antes todas estas inscripciones era la iglesia las que las realizaba. Ellos van a decir, no, ya no queremos que la iglesia se ocupe de esto, vamos a crear una institución para que lo realice. Y por último, la ley de matrimonio civil, ¿cierto? Ahora, para casarte, tú simplemente ibas al registro civil y te casabas, que es lo que se hace ahora. Pero antes de que existiera esta ley y de que existiera el registro civil, las personas se iban a casar a la iglesia. ¿Y cuál era el problema? Una vez más el tema religioso, o sea, si tú no eras de religión católica, no te podías casar, porque solo iban a casar a gente católica. Por lo tanto, esta ley va a eliminar eso y ahora cualquier persona se va a poder casar porque ya el tema de la religión no va a ser un elemento determinante. ¿Ya? Bien. Con esto vamos nosotros a dar ahora por cerrado este tema de los liberales y los conservadores y la próxima clase vamos a empezar a ver una nueva temática, ¿ya? Recuerden enviar su tarea a través de Classroom y dudas o consultas las pueden hacer llegar a través de la misma plataforma o las personas que tengan mi número también lo pueden hacer por ahí, ¿ya? Así que espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.